pone sus canales digamos, canales de por donde va a ingresar el material líquido, y por donde se va a también va a desfogar todo lo que es los gases y todo lo demás. Y son términos muy especiales que poco a poco vamos a ir conociendo. Pero eso sí, lo que estoy hablando ya hemos. Bien, entonces dice, para obtener piezas coladas es necesario, para obtener piezas coladas es necesario verter, o sea, vaciar el metal fundido en moldes que poseen la forma y dimensiones de las piezas requeridas. Eso ya sabemos. ¿Sí? Bien, los moldes son en realidad, dice, es el negativo de las piezas fundidas. Claro, es como cuando uno toma una foto, la foto tiene su negativo, ¿no? O sea, es simétrico, pues, ¿no? Es igualito. Y deben ser moldeados de antemano para reproducir fielmente la forma de la pieza inicial llamada modelo. ¿Eh? Entonces, los primeros modelos empleados por el fundidor para preparar un molde son generalmente construidos de madera, teniendo como inconveniente la, contra la contracción de la madera. Por eso que se tiene que escoger la madera adecuada para la fabricación del modelo, porque contrae, ¿no? Es decir, la desecación de ese material. Se seca, pues, ¿no? Se contrae. Lo que origina un cambio en sus dimensiones y además se deterioran con el tiempo. Claro, pues si yo he hecho mi modelo con unas dimensiones determinadas y la madera se contrae, esas dimensiones ya no son lo que yo necesito, ¿no? Y es más, como es madera en el tiempo, pues se va a ir deteriorando. Por muchos factores, ¿no? La humedad, el medio ambiente, el smog que hay en el medio ambiente, muchos factores, deterioro en el tiempo. Entonces, de esta manera surge la necesidad de reproducir este modelo cuanto antes en otros materiales, como por ejemplo aluminio, bronce, fierro fundido u otras aleaciones ligeras. Al aluminio ya lo conocemos, al bronce también lo conocemos, fierro fundido también. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: ¿qué tipo de aluminio? ¿Qué aleación de aluminio? ¿Qué aleación de bronce es el más adecuado? ¿Se dan cuenta? ¿Mm? ¿Qué aleación de bronce es el más adecuado? Hay diferentes tipos de aleaciones de bronce, como ustedes ya deben de saber. Bronce no es otra cosa de una aleación de cobre con estaño. Pero cuánto por ciento de estaño, cuánto por ciento de cobre y cuánto por ciento de otros elementos que puede tener ese bronce. Y aluminio, igualito, también hemos visto que existe el duraluminio, el aluminio arquitectónico, el aluminio naval, el aluminio puro. ¿Qué tipo de aluminio? Todos esos detalles se tienen que conjugar en lo que es ponerlo pues en función a lo que es la contracción, o tienen menos contracción, tal vez en algún tipo de aleación más especial. Eso es lo que tenemos que analizar. Los modelos de madera, o sea, los originales, se preparan en talleres especiales, donde los encargados de realizar estos trabajos se conoce con el nombre de modelistas, ¿no? Estos últimos deben conocer los fenómenos de contracción de los metales y las propiedades de las maderas que utilizan. Definitivo, los
Ellos ya saben. Y ustedes tienen que corroborar eso, pues, ¿no? Y si se tiene que buscar un modelero, tiene que ser uno de amplia experiencia. Cualquiera no es modelero, por si acaso. ¿Ya? Al establecer las dimensiones de los modelos, se debe tener en cuenta la contracción, como hemos dicho, debiéndose, por lo tanto, prever que cada modelo mayores dimensiones que las tendrán las piezas. O sea, el modelo dice, si la pieza fundida tiene una longitud, digamos, de 10 y yo analizo cuánto es la contracción que debe tener ese molde, ese modelito que yo voy a fabricar, cuánto de contracción trabaja, le calculo, pues hay cálculos, hay relaciones matemáticas y digo que es 0,5% de volumen total, ¿no? Hablando de dimensiones, ya no lo hago en 10, sino lo hago en 10,5, es decir, 10,5 de longitud y en forma proporcional todo. Entonces ya el modelero está previendo que cuando se contrae, se va a contraer 0,5 y a las finales le va a salir con el 10. ¿Se da cuenta? Así es. ¿Ya? Hay casos en los que el modelo tiene que ser dividido en dos partes. Hay muchos casos para facilitar su extracción una vez terminado el proceso. Dice dividido en dos partes significa que tenemos que tener dos cajas. Una caja como base y otra caja que va encima y se tapa, ¿no? Es el molde. Hay piezas que son bastante sencillas que no necesitan esas dos partes. Solamente una cajita con todo lo que tenemos que, vamos a ver cómo se prepara esas cavidades, listo. Pero si son piezas un poquito, digamos, detallistas, piezas un poquito más o menos sofisticado, tal vez amerita hacerlo en dos cajas. En la primera caja hacer la mitad y en la segunda caja hacer la otra mitad. Puede ser, ¿no? A eso hace mención en esta parte. Al extraer el modelo del molde, ya cuando ya se extrae, cuando ya se ha hecho la colada, se ha fundido, ¿no? Las partes que lamen la arena, o sea, las partes que están en contacto con la pieza, tienen que alejarse sin arrastrar ni estropear el molde. Allá, este es en este caso de que todavía no se ha hecho la función, pero sí ya se está preparando las cavidades. Entonces se tiene que hacer un acabado muy especial a esas cavidades donde se va a hacer el vaciado. Okay, sí. Y hay que hacer una limpieza, tal vez hay arena que se está cayendo, arena que está sobrando, limpiarlo, echarle un poquito de unos líquidos especiales que le echan. Todo eso, todo eso se tiene que hacer sin arrastrar ni estropear el molde, dice. Estropearlo, ¿no? Los modelos deben tener un buen acabado superficial, pues de ello depende la calidad de los moldes y por ende de las piezas fundidas mediante la técnica de moldeo. Para protegerlos y mejorar la superficie de los mismos, se los suele pintar con esmalte sintético. Claro, si yo tengo ya mi cavidad que he hecho en el molde, por ejemplo, quiero hacer fundición de esto y en el molde ya voy a tener esa partecita, ¿no? Una cavidad. Tal vez hasta la mitad y en la otra parte hasta la mitad. Esa partecita donde está la cavidad, donde va a vertirse el material, hay que hacerle un buen acabado, una buena limpieza, hasta tal vez un pintado, como dice ahí. ¿Para qué? Porque después que se hace la colada, las superficies tengan buen acabado. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Y cómo se hace? Bueno, le pueden pasar con una brochita, con un esmalte sintético, pasan todo. O también otro tipo de, mm, un tipo de arcilla muy especial que le pasan por ahí. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la calidad superficial. La construcción de los modelos es un tema de vital importancia debido a que las características de los mismos
será reflejada en los moldes, que son el negativo de las piezas fundidas y por consiguiente en las piezas colgadas. Miren, todo lo que hemos hablado son procedimientos que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo es que se debe de trabajar en la preparación de EO con los modelos? ¿Estamos? Kevin, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ah, ya, muy bien, Kevin. Vamos a seguir. Digamos entonces, ahora vamos a ver sobre los materiales. Pero, ¿materiales de qué? Materiales para la construcción de modelos. Este es un modelo de qué material. Y hemos visto, ¿no? ¿Qué materiales es? Hay modelos de madera, modelos de metal, de yeso, barro y cemento. Ya lo dijimos en la clase pasada. Los modelos de madera en general, dice, los primeros modelos empleados por el fundidor son de madera. Como ventaja principal podemos nombrar su facilidad de labrarlo, o sea, dar la forma de la pieza en ese modelo. El costo es barato y su peso específico reducido. Como inconvenientes de este material, tenemos su contracción debido a la desecación, ocasionando la disminución de sus dimensiones tanto en sentido longitudinal como transversal, en sentido volumétrico. Otra desventaja de la madera es la higroscopicidad, capacidad de absorber agua, ya que esta produce el aumento de peso. Las maderas más utilizadas son el pino, el tilo, caoba, nogal y peral. Generalmente nosotros los modelos que han sido fabricados han sido en caoba, ¿ya? Caoba es una madera muy especial, muy importante también para eso. Hay otros modelos que son modelos de metal. Este material se utiliza generalmente cuando la producción de piezas es masiva, o sea, una producción en serie, compensado así el costo del modelo con la cantidad de piezas producidas. En todos los casos, el modelo de metal aumenta el costo de la fundición. Entre los metales utilizados con más frecuencia están el hierro fundido y otros metales como el bronce y el aluminio. Claro, ese modelo nos va a costar más, pero nos va a servir, nos va a durar más también, ¿no? Nos va a servir para hacer producciones en cantidades. Dan cuenta, no es como la madera, cuando se hace fundición, se hace la preparación, se guarda, ya va a sufrir un poquito ya de deformación. El modelero tiene que estar cuidando, viendo las dimensiones, viendo la forma, todo eso. En cambio, cuando es de fierro, de metal, no se hace, simplemente tal vez le haces un limado muy especial en la parte superficial, nomás del molde, y ahí se hace fundición. ¿Por qué se hace ese limadito especial? Por el acabado, para que tenga un mejor acabado. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿A qué temperatura lo trabajan? Vamos a ver, ahora vamos a ver. Vamos a ver. Eso va a depender del material. Si estamos trabajando, por ejemplo, en fundición de aluminio, o si estamos trabajando con fierro. O también a veces hacemos fundición con cobre. También tiene que tener la temperatura. ¿Qué temperaturas en primer lugar debemos de conocer? La temperatura de fusión de cada material. Por ejemplo, si trabajamos con aluminio, ¿a qué temperatura va el aluminio funde? ¿Te acuerdas cuál es su temperatura de fusión del aluminio? 660. No. ¿160 qué? 660 grados Celsius. 660. Ah, ya, Sí, 660 grados centígrados grados centígrados. o Kelvin. Sí, centígrados, profesor. ¿Ah? Centígrados. ¿Mm? Eso es uno. 660 grados centígrados. Ujú. ¿Por qué? Porque el aluminio funde a 660, 670, por ahí está, temperatura de fundición.
Y el hierro, el fierro, ¿cuál es la temperatura de fusión? ¿Mm? 500. No, mucho. A ver quién me dice. Mireya, ¿te acuerdas? Mireya. No, profesor, no me acuerdo. Si la agarran el celular y pum, temperatura de fusión del hierro, temperatura de fusión del aluminio, tan al toque. Pero 1500 ya, grados Celsius. ya, más o menos. Pero miren, eso es temperatura de fusión. O sea, la temperatura en el cual ese material cambia de estado. Es la temperatura en el cual ese material empieza a hervir, mejor dicho, ¿no? Esa es temperatura de fusión, que difiere bastante a la temperatura de colada. Y eso también está en función del material, cuánto va a ser su colada. Entonces hay otros conceptos que vamos a ver, por ejemplo, que es el concepto de temperatura crítica, temperatura de cristalización, por ejemplo. Esos conceptos ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que estamos viendo ahora, ahorita lo que estamos viendo para no complicarnos mucho, es cómo es que se hace, cómo es el proceso, qué es lo que tiene, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Pues vamos a verlo ya. No, no, tranquilo, no. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Bien. ¿Estamos? Listo. Hay otro tipo de modelos que es yeso, barro y cemento. Miren, por ejemplo, a ver, hablando sobre este tema. Eh, yo he visitado una empresa que fabrica bombas. Tal vez ustedes han escuchado hablar de Hidrostal, que la planta está en San Juan del Urigancho. Ellos fabrican bombas, funden la carcasa de las bombas. Hay bombas, diferentes tipos de bombas, diferentes modelos de diferentes capacidades para diferentes usos, para diferentes situaciones de bombas. Ustedes saben que eh, la bomba, no vayan a pensar que es eso que revienta, que explota. Bomba. La bomba es un elemento mecánico, es un motor, como un motor, que el agua de la parte de abajo lo eleva a presión hasta una cierta altura. Cuando yo tengo, por decir, ¿no? Un ejemplo, en mi casa, mi casa es de 5 pisos. En la parte de abajo yo tengo un tanque cisterna, en donde el agua llega acá y se llena. Y a través de un sistema de tuberías sube hasta el quinto y ahí tengo un tanque de elevación. Entonces, cuando empieza a trabajar la bomba, llena ese tanque, le imprime presión de subida para que suba. Y de allí baja ya distribuyendo todo el departamento. Esa es una bomba. Como comprenderán, no solamente para las casas, se bombean material, líquidos, por ejemplo, minas, para los diferentes tipos de industrias. Por ejemplo, una industria metalúrgica donde tiene que bombear para hacer limpieza de algún. Una bomba para secar todas las inundaciones que existen en las minas, por ejemplo. Sacar el agua. Son bombas muy especiales, ¿no? Ellos funden la carcasa de la bomba. En ese caso, por ejemplo, son pedidos muy especiales. Por ejemplo, Hidrostal no puede tener o no debe de tener bombas para minas, para unas minas especiales, por ejemplo, en cantidades. A la Junta eso se trabaja en base a pedidos, porque nadie más lo pide, ellos nomás. Entonces obedece a hacer todo un estudio para la bomba que ellos necesitan. Allá usted necesita cuál es su giro, cómo trabaja, se le pregunta y todos esos tipos de información que tiene que darnos y con eso se elabora un prototipo de bomba especialmente a esa empresa. Entonces hay que fundir ya, los técnicos ya conocen pues toda esa tecnología, hacen el diseño de la carcasa de la bomba.
o sea, la tapa de la bomba. ¿Han visto la tapa, no? Y eso necesitan uno, pues, una nomás, una tapa para hacer una bomba. Entonces no le saldría cuenta, por eso es una tapa grandota, es una tapa tamaño de mi mesa, por ejemplo, que de 1,5 metros de largo por 90 centímetros de ancho. Son bombas inmensas. Tienen que fundir. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos preparan su modelo con, por ejemplo, yo he visto que lo hacían con Tecnopor. Al Tecnopor lo moldean bonito, todo, con todo lo que se necesita y hacen el moldeo como modelo Tecnopor. Y el Tecnopor se queda allí. Al momento de verdad se deshace, por supuesto que tiene una salidita, cuando se quema el Tecnopor se baja por ahí, la verdad. Y llena pues con, por ejemplo, es un modelo de un solo uso. ¿Se dan cuenta? Así para casos muy especiales en el cual no te van a pedir pues lo de metal, un modelo de madera. ¿Pues para qué? Si solamente me pide él y me pide 2 veces al año nada más. Entonces lo hago pues con un modelo eh, desechable, como decimos. Funciona, ellos trabajan de esa manera, ¿ya? Entonces vamos a ver qué dice acá. Modelos de yeso, barro y cemento. Estos materiales se emplean por su poca resistencia a la rotura y el desgaste. Solamente cuando han de utilizarse para la reproducción de un solo modelo. Los modelos de arcilla se emplean, por ejemplo, el Tecnopor es un plástico muy especial, ¿no? Ustedes deben saber cómo se llama, polipropeno, son modelos desechables. Vamos a lo otro. Preparación de modelos de madera. Vamos a regresar a lo que es madera. ¿Por qué regresamos a lo que es de madera? Porque generalmente, en términos generales, más se utilizan modelos de madera. General, por ejemplo, la empresa donde yo he trabajado, que es Simin, van a ver que tienen todo un área llenito de modelos. Ahí están los modelos de todas las que necesitamos. Y a veces pues se saca modelos que se han fabricado en el año 2000, en el año 1990, pero se necesita. Llamamos al modelero, el modelero tiene que hacerle la reparación. Y mí, siempre que ha trabajado, antes que tenga su planta de fundición, nosotros íbamos con los modelos a diferentes empresas de fundición. Una de las más principales que íbamos, por ejemplo, era la fundición. Allí llevábamos nuestros modelos y por cada modelo ya tenía esta cantidad de esto, esta cantidad de esto, esta cantidad. Ellos te dicen, sí, te lo hacemos, pero mínimo un mes. Lo que me haga ruedas para mi locomotora, mínimo un mes y una semana. ¿Qué le vamos a decir? Entonces nosotros cuando teníamos pedido, teníamos que ver, pues efectivamente, si en un mes me va a llegar las ruedas, los otros elementos también van a ir así programándose. ¿Y en cuánto tiempo tengo que entregar la máquina? En 3 meses, 3 meses y medio, aproximadamente. Época. Como yo les había contado, pues con el jefe, no dijo, no podemos estar así. Vamos a hacer nuestra planta de los crisoles para fundir. 3 crisoles se compró, una tonelada de media tonelada. Y con eso, ya, pues, cuando
terminamos de hacer nuestra planta de fundición, prendimos gente, muchachos que trabajaban en otras fundiciones, nos apoyaron y sacamos nuestras ruedas en una semana y media nada más. ¿Se imaginan lo que significa eso? En una semana y media, exagerando, en 2 semanas ya las ruedas estaban listas para procesar. Ya sabes. Mientras que antes fundición Ventanilla, fundición Callao, fundición mecanizada, Royal Steel, que son empresas de fundición, nos entregaban mínimo en un mes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es que ha cambiado totalmente? ¿Cómo ha cambiado? ¿Eh? Por eso nosotros tenemos pues eh, todo un, digamos, un ambiente donde están puros modelos, modelos de ruedas, modelos de bocinas, modelos de, a ver, de zapatas de freno, modelos, una serie de modelos, madera, todo madera. Pero nosotros no lo hacemos, nosotros lo mandamos a hacer. Nosotros trabajamos. Por ejemplo, el modelo de una rueda que tiene de 40 centímetros de diámetro, así, grande. ¿Cuánto cuesta el modelo? Ingeniero, ellos están dolarizados, $380. Rebaja, pues, 350. ¿Cuánto tiempo me hace? 2 semanas. 2 semanas para preparar un modelo. Esos modeleros son unos artesanos. Ellos así, a pulso, tienen que hornos, todo para hacerlo nudo. Tienen toda una serie de herramientas, pero así cuesta. Si tú incluyes el precio del modelo, el precio del moldeado, el precio de la colada, entonces tú tienes que sacar ahí pues el costo de producción de una rueda. Si son 4 ruedas para una locomotora, multiplicar por 4. Y de esa manera nosotros se va haciendo, se va llevando el costeo de una hora. Entonces, es como de partes. ¿Eh? Con decirle que una locomotora de 15 toneladas que se vendió en esa época, hace 5 años, no 15, 18 toneladas, 18 toneladas que se le vendió a Buenaventura. Buenaventura, ¿cuánto les ha costado a Buenaventura una locomotora? 8, 15 toneladas. Le ha costado una locomotora. Eso era plata para pagar ya sueldos por un año, yo creo que. Imagínense con nuestra fundición y votábamos, ahí ya empezamos a votar locomotoras en un mes y medio. Siempre se peleaba entre un mes y medio, un mes y mes y medio. Decíamos que las ruedas salen una semana y media, al otro lo hacen tanto tiempo, un mes y 15 días. Y se redujo todo ya con, como se dice, con heridos y muertos a un tiempo de, exagerando, 2 meses mayor. Entonces se ha optimizado de esa locomotora. Y bueno, pues su precio, así es, así cuestan esas locomotoras. Una locomotorita chiquita de 2 toneladas, ¿cuánto cree que cuesta? 20, ¿cuánto está eso? $20,000, $5,000. ¿Mm? Ahí está, modelo que ver. De ahí ha llegado a ser una de las primeras empresas en fabricación de locomotoras mineras para minas subterráneas. Y ellos fabrican dos tipos, locomotoras, que es a batería, un tipo,
diferente tonelaje. Y el otro es locomotoras a trole con energía eléctrica. Es a partir de 10 toneladas. El de batería es de hasta una tonelada. Una tonelada, de 2 toneladas, 4 toneladas, 6 toneladas, 8 toneladas. Que sale más es de 6 a 8 toneladas. Uy, acá todos, las minas pues son clientes de ININ. Tenemos Buenaventura, tenemos a Marsa, tenemos a Antamina, también nos ha tocado, a pesar que está juego abierto, yo creo. Marsa, tenemos a diferentes mineras, a Volcan, eh, diferentes, ahorita no recuerdo, pero ellos están en el mercado. Entonces, ¿cuál ha sido el éxito? ¿Se han puesto a pensar cuál ha sido el éxito de esa empresa? Ahora, Dios mediante, ojalá que se levante todo esto y visítenlo. Van a ver que es muy interesante. ¿Saben cuál ha sido el éxito de esa empresa? En lo que es las ventas, la postventa. Postventa. O sea, no es el hecho de fabricar una locomotora, te vendo, pido. No, ya te vendo mi locomotora y voy a mandar a mi técnico cada mes para ver cómo está funcionando. Mandábamos al técnico y siempre lo que falla ver el motor, por lo mismo que los rieles, todo es un desastre. El motor, se quema el motor, se quema el motor, o se ha malogrado un piñón del motor, etcétera, esa cosa. Al toque se le da la eh, atención correspondiente. El tiempo de demora es el tiempo que se deja de perder en dinero. Un día de demora es una pérdida de miles de dólares. Y, y eso es lo que ellos cuidan. Con nuestras máquinas, bien, ¿por qué? Porque tenemos una e inmediata, cualquier problema, cualquier alcance que tengan con la máquina. Cuando, por ejemplo, cuando estábamos en una empresa, era una empresa de oro, que está en el norte, no me acuerdo. Y eso de las 3 de la tarde recibieron la llamada. Ya desde siempre ellos se han comunicado por comunicación satelital. ¿Ya? Por si acaso, satelital. Llaman al mina, sé que ingeniero, la locomotora número tal se ha parado. ¿Qué problemas habrá tenido? Pues parado. Pero ustedes le decían, ¿qué problemas ha tenido? Es el motor es el problema. Inmediatamente nosotros teníamos ya otros motores listos. Cargábamos el motor y ahí hay que llevarlo en avioneta. Toque, se iban ahí, contratando la avioneta, a las 7, 8 de la noche llegaba el motor a la mina. Inmediatamente sacaban, lo llevaban a la mina, lo cambiaban el motor, sacaban el motor malogrado y entraba el otro y empezaba. Y seguía el proceso productivo. Y lo que hacíamos, ese motor malogrado, nosotros nos lo traíamos acá a la empresa. Para analizar, para investigar qué es lo que ha pasado. Es muy interesante, ¿saben por qué? Porque, a ver, si ustedes conocen los rodamientos, ¿saben qué es un rodamiento? En primer lugar, a ver, ¿quién me dice qué es un rodamiento? ¿Para qué sirve el rodamiento? Esa pieza que Ah, casi giramos. Jesús, es una pieza que le hace girar el eje. A ver, ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo? No, no lo vi. Permite girar ¿Ah? al eje. Porra, Frost. Ya, ¿cómo estás, Estefan? Para que conozcan el rodamiento. Sabían que tengo un miembro más de casa, ¿no? Que me han traído, ahora me está haciendo por acá travesuras. Y encima un nieto que ya también molesta.
Miren, el rodamiento, como ustedes lo han visto, tal vez en algún momento, es como un anillo. Es redondo, lo que es redondo tiene pues una superficie exterior redonda, ¿sí o no? Y acá internamente tiene otro anillo, también con un diámetro. Con respecto a este anillo, se mueve a través de unos rodamientos, de unas bolas o de unos cilindritos. Hay bolas, hay, mejor dicho, esferas, hay cilindros, cilindritos, o sea, unas barras cilíndricas que se coloca acá, ya en el medio y el otro que gira acá. ¿Qué se hace? El rodamiento me va a servir, por ejemplo, en un motor. El motor, propiamente dicho, el motor tiene su carcasa, su tapa. Dentro de la carcasa está el rotor, ¿ya? Y ese rotor tiene su eje. Y ese eje tiene que salir por la carcasa, así. Si esta es la tapa, el eje sale acá. Internamente este es el rotor y esta es la carcasa, la tapa. Y este tiene que girar. Si este gira 1200 revoluciones por minuto, ese 1200 revoluciones por minuto tiene que girar acá fuera de la carcasa. Entonces, ¿cómo lo hago? Si yo el eje lo saco y va a estar presionado acá con la carcasa, no se va a mover bien. Entonces, para esos casos se coloca aquí en la salida de la carcasa un rodamiento de bolas, digamos. Se coloca con el diámetro exterior que sea el diámetro exterior que sea pues para que se fije bien en la carcasa su diámetro exterior. Y el diámetro interior de ese rodamiento tiene que ser, y el diámetro interior del rodamiento tiene que ser el diámetro exterior del rotor. O sea, en este otro huequito entra el rotor a presión. Hay diferentes tipos de rodamiento de diferentes diámetros. Entonces, entra ahí, se sujeta bien el rodamiento. Entonces, cuando este gira, gira todo el disco interior. Gira el rodamiento con el disco. Y la parte exterior está bien sujeta a la carcasa. Esa es la función del rodamiento. Pero el rodamiento tiene su forma de colocar. Ustedes pueden tal vez pensar, a ver cómo es. Supongamos que este es algo así como este rodamiento. ¿Eh? Este es el rodamiento. Esta parte con esta parte son casi igualitos, no difieren mucho, pero la colocación te dice que tiene que colocarse de esta manera, así se coloca. Acá está la carcasa y acá está el eje, ¿no? Mira. ¿Qué había pasado en ese entonces? Que este rodamiento, en vez de colocarlo así, lo habían colocado de esta manera. Por lo tanto, su trabajo no era óptimo, pues. Ahora, ¿quién lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Es otro tema. Pero ahí fue el error. Ahí fue el error. Entonces, el rodamiento también tiene todo su procedimiento de colocación. No, al rodamiento no lo podemos agarrar, coger con la mano, por ejemplo. Al rodamiento se le coge con guantes de hilo, que no tengan nada de grasa, porque la grasa en el rodamiento a la larga lo oxida, se va a oxidar esa superficie que está en contacto y por lo tanto va a haber problemas. En la forma de colocar, hay dispositivos muy especiales para colocar el rodamiento. No vayan a pensar que se coloca el rodamiento y a puro golpeteo, nomás, y es el sitio. No es así. Entonces, hay una serie de procesos, como decimos ahora, un protocolo de colocación de rodamientos. Y ese fue el error. No se previó lo que yo les estoy comentando. Ya, pues los técnicos conocen, los técnicos, los que trabajan en esto saben por qué ha fallado y cómo es que ha fallado. Pues una jalada de orejas.
para la gente que trabaja en el ensamblaje del rotor. Ahí ha sido el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya pues la empresa al toque nomás provee el otro motor. Ahora tiene que pagar, no hay ningún problema. Son empresas mineras, se les factura y ellos pagan. Otro punto, cómo es que IMIN también ha calado en el sector minero, es creando sus almacenes de consignación. ¿En qué consiste? En la misma, porque estoy hablando de empresas mineras que tienen pues locomotoras de IMIN, ¿no? Locomotoras de IMIN. En la misma empresa, en la misma mina se crean unos almacenes en donde IMIN provee todos los componentes, el tipo de herramientas, qué sé yo, de la locomotora, ya previo el análisis, previo el estudio de qué tipo de componentes es que debe haber ahí, conociendo cuáles son los que se gastan más, cuáles son los que hay que tener más cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Viendo todos esos detalles, se crea un almacén de consignación. ¿Cómo funciona? La máquina está trabajando, por algún momento, en un momento se para. ¿Qué pasa? El control mecánico. ¿Qué pasó en el control mecánico? Hay unos dispositivos que son contactores eléctricos, parece que se ha movido o ya se ha desgastado y hay que cambiar. Ya nosotros sabemos que eso se gasta, ya se sabe, ¿no? Se va al almacén de consignación, al toque se saca otro del mismo modelo, de las mismas características, se le ensambla y la máquina sigue funcionando. A fin de mes se hace una contabilización, todo lo que ha salido se factura y se paga. Encima, lo que es la postventa con la presencia de los técnicos, preguntar cómo está trabajando la máquina. Por ejemplo, ahí se puede presentar un problema, ¿no? Y decir, ingeniero, la gente que está ahí en mina, ¿no? Ingeniero, la máquina en esta partecita de acá me parece que está un poquito larga. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una especie de curvas en la mina, hay una especie de rozamiento y eso puede malograr la máquina. Entonces yo estoy tomando nota. Ya, ok, ok. ¿Qué otro problema más tienes? Y así te van diciendo todos sus problemas. Entonces, para la próxima visita tienes que llevar alternativas de solución. O para la próxima compra de otra locomotora, ya le hacemos pues con esa parte que está hablando, por ejemplo, un poquito más corta, ¿no? Y eso es lo que quiere el cliente. Y el cliente no diga que, ay, vendió su máquina y ya se olvidó. No es así. En este caso, nunca ha sido así. Ellos están ahí presentes, constante con el cliente. Y eso les ha valido. ¿Se dan cuenta? Entonces, y no solo en este rubro, ¿no? En todos los rubros, la empresa tiene que innovarse. La empresa tiene que generar nuevas alternativas de trabajo para solucionar problemas de su cliente. Si no hace eso, la empresa muere, se estanca. Un ejemplo también bien práctico, por ejemplo, son todo lo que es la industria de detergentes. ¿No han visto que cuando sale Ariel o sale Ace, ahora ya no sale Ñapancha, yo creo? Sale Ariel, por ejemplo, ahí ustedes tienen que analizar, posiblemente en algún curso van a ver el ciclo de vida de un producto. Un producto nace, crece y se estabiliza, y si no tomas acciones, ¡pum!, muere. Pero si tomas acciones, lo innovas ese producto, otra vez vas a crecer. Por eso es que sale pues Ariel para ropa blanca. Ariel con puntitos de solución de blancura, puntitos amarillos. Ariel para... Y así,
términos muy especiales que hace que ese producto que nace, crece, se estandariza, otra vez se renueva, nace, crece, otra vez se renueva, así. Hay algunas empresas que trabajan de esa manera. Hay otras que no, por ejemplo, a ver, busquen ñapancha. Ñapancha ya no hay mucho, ¿no? Otro que quiere competir, y he visto yo que cuando he comprado mi gas, me están dando dos bolsitas de detergente Patito. Esto no es muy conocido, pero si tiene un buen marketeo en cuanto a su producto, posiblemente le va a hacer la pelea. Hace, más o menos, está ahí peleando, hace todavía. Hace con puntitos rojos, hace con puntitos azules, para ropa blanca, para ropa de color, para ropa delicada. Todos esos conceptos de mercadotecnia va a hacer que tu producto se siga manteniendo en el mercado. ¿Ya? Entonces, es una experiencia que les cuento, ¿no? Y para que ustedes también vean esas alternativas de cambio en cualquier momento que vayan a una empresa y observen primero qué hace la empresa, cómo trabaja la empresa, qué produce, qué más puede producir. ¿Mm? Eso es importante. Y algo que siempre me he peleado yo ahí con la gente, con los jefes básicamente, es con respecto a los vendedores. Una cosa es ser vendedor y otra cosa es ser técnico, ¿no? Que trabaja en planta. Digo yo, se contrata un vendedor. Al vendedor hay que darle capacitación para que sepa qué cosa es lo que produce la empresa. ¿Sí o no? ¿Y no qué va a vender? Ahora, el vendedor tiene que estar en la capacidad de aprender qué más puede hacer la empresa. Eso le va a pues, costar bastante sudor en aprender. Pero dentro de mi personal que yo tengo técnico de planta, yo puedo escoger una persona para que sea vendedora, en el cual mi preparación ya no sería como cuando uno capacita a una persona de afuera. Y es más, esta persona que ya trabajó en planta conoce, sabe qué más puede hacer la empresa. ¿Se dan cuenta? Eso también son detalles que hay que tener en cuenta en la empresa. Y peleábamos porque contratan un vendedor que no vende nada, a la justa en un mes vendía tal cosa, nada más, nada significativo. El mismo gerente, en este caso era el gerente de finanzas, que él era el gerente de ventas, era el hijo del dueño, gerente de ventas. Él es ingeniero, él ha trabajado desde chiquito, desde guaguito en la empresa, ha crecido en la empresa, conoce al revés y derecho todo lo que podemos hacer y lo que puede hacer. Se fue de vendedor, cambió totalmente para poder conversar, para poder dar alternativas de solución a los clientes, ¿no? Y problemas que se presentan día. Eso también es un factor muy importante tener en cuenta. Yo les digo eso también de experiencia, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo trabajo en el área de logística, primero en producción, después en el área de logística, en el área técnica de ventas también. En la otra empresa en Metales Industriales de Perú, fábrica de metales industriales de Perú, yo era vendedor técnico, no era un vendedor decíamos al que vende perfiles de aluminio, pero yo vendía aluminio, pero para proyectos muy importantes. Por ejemplo, lo que siempre me acuerdo es en esa época cuando se estaba construyendo la mina de Antamina. Eso estoy hablando, pues de acá será unos 15 años, 6 años, ¿no? Ellos necesitaban tubos de aluminio, de un aluminio especial y unos tubos especiales de dimensiones también y diámetros especiales, con características técnicas del aluminio especiales. Esos tubos van a servir como conductores de energía eléctrica.
muy posiblemente en su subestación que ellos estaban construyendo para la mina. Lo visitamos y entendimos su problema. Nosotros estos tubos los tenemos en Brasil, pero el problema de los tubos de Brasil tiene que dar arco y llegar los tubos acá. Un tubo de 8 metros, 12 metros de diámetro, que 6, 8 pulgadas de diámetro. Y nosotros nunca hemos hecho, nunca entre comillas, tubos. Entonces, primero preparamos nuestra hoja técnica, hicimos una muestra, llevamos a hacer la muestra, llevamos al laboratorio, realmente era la aleación, y ahora el proceso era, con las características nos presentamos, eso era una licitación, tremenda. Nos presentamos a la licitación con un precio también de acorde, ¿no? A lo que eres son plus. Y primero saneamos todo lo que son las características, conseguimos la aleación. Pero había un detalle muy importante. Yo les decía, están pidiendo tubos de 9 metros y la prensa no tiene capacidad para hacer 9 metros. La prensa estructura a lo más te hará de 6 metros, 7 metros, 9 y 12 metros. ¿Cómo va a ser? Justo hablaba con el jefe de planta, lo pasó. Rolando, no te preocupes, me dice, lo hacemos, tú aceptas a que salga la chamba. Listo. Ya aceptamos, participamos en la licitación y ganamos. Tenemos que entregar como 8 tubos de pulgadas de 9 metros. Tenemos que entregar 4 tubos de 12 metros. Uno de 6 metros. De 6 pulgadas de diámetro. Es un monto bien grande, valía algo más de $40,000. Ya se ganó. Tiempo de entrega, le pusimos 3 meses. Era mucho, porque eso se hace rápido. Lo más deberíamos de tener la materia prima. Como nosotros teníamos función, tuvimos una suscripción. Ahora, mi duda era, pues, ¿y ahora cómo sacamos de 9 metros? El jefe de planta puede ser un tigre. No te preocupes, lo hacemos. ¿Qué hizo? Los lingotes máximos que entraba a la prensa eran unos lingotes de, digamos, de 14, 16, 18 pulgadas de longitud. 18, 20 pulgadas máximo. Esos lingotes lo precalentamos. Para hacer extrusión se tuvo que fabricar nuevas matrices con esas características, por si acaso. Y todo el aluminio que entra a la prensa hay que hacer un precalentamiento de los lingotes. ¿Por qué? Porque el aluminio se va a deformar, va a llegar a un estado plástico donde el aluminio es extruido y sale por la matriz la forma de un tubo. ¿Me han entendido? Es un conformado en caliente. Hemos visto, yo creo, la conformación de los materiales en caliente es más sencillo, ¿no? Hemos visto eso. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo, más bien, mi amigo? Calentamos los lingotes, ya él preparó toda su gente, pues, para que haga eso, ¿no? Calentamos los lingotes, empezó el proceso de extrusión. Automáticamente agarra el lingote, lo coloca ahí y viene el punzón, se lo presiona, bota el tubo. Sigue avanzando, sí, ya está terminando ya el material que está acá en la zona de plasticidad. Inmediatamente ya el otro lingote le estaba esperando acá ya precalentado más o menos a 480 grados a tiro. Inmediatamente continuó con el proceso de extrusión. Es algo rápido, violento. Ni se observó
nada si hubo algún cambio en lo que es la naturaleza del aluminio en la unión de esos lingotes. Y de esa manera se sacó de todo. De metros, imagino tú, de 8 pulgadas de diámetro. Posición, análisis de tracción, básicamente porque ellos pedían una serie de requerimientos y se cumplió con todo. Y se entregó, pues, hizo instrucción y se entregó todo unos bonitos y esa época. Y se entregó a Antamina, una super venta que hicimos. Pero, ¿a dónde voy yo? A que la persona que trabaja en planta conoce su máquina, conoce los procesos, conoce los procedimientos, conoce los alcances que puede dar cualquier tipo de procesamiento de material. Y un vendedor debe tener esa capacidad. Porque si no conoce, yo también no conocía mucho, no podemos hacerlo. Tampoco. Y te cuento, también ya felizmente tenemos reuniones, siempre hay reuniones en una empresa. Nosotros nos reuníamos cada semana, todos los lunes, y para empezar la semana y nos reuníamos también para al final de cada semana. Y ahí conversábamos, hablábamos de los problemas, hablábamos de los alcances que trabajo. Y se hizo ese trabajo. Y así como ese, hemos hecho otro tipo de trabajos muy especiales en aluminio. Nosotros hemos sido lo que hemos sacado calaminas de aluminio al mercado. Pero ustedes dirán, minas de aluminio. ¿Cuáles eran las ventajas? Hay que ver eso, las ventajas. Por ejemplo, en la zona de San Miguel, echar un hangar. Hangar son unos depósitos grandes que tienen unos techos ovalados, largos, que son casi de una cuadra, media cuadra. Son hangares. Techar un hangar de eso, por ejemplo, con aluminio, techar ese hangar con fierro galvanizado. Echar ese hangar con los otros tipos de techos de fibra porte, fibra fuerte. ¿Cuál es más conveniente? ¿Mm? Y vendimos cantidad. Nosotros conocemos bien el aluminio. Nosotros conocemos cómo el aluminio se debe usar y cómo reacciona el aluminio en el uso con el medio ambiente. Por ejemplo, si tú unes un elemento de aluminio con uno de fierro, los dos se atacan y crean una corrosión galvánica. Los dos se deshacen ahí. El aluminio con el fierro. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que cuando tú haces algún tipo de construcción, cuando haces algún tipo de trabajo con aluminio, siempre trata de hacerlo todo en aluminio. No combines materiales de aluminio y fierro, porque si no, vamos a tener problemas. Ahora, en cuanto a las calaminas tienen unos elementos de fijación. Son como unos pernos largos y dobladitos. Tienen un nombre, anclaje, para hacer el anclaje correspondiente. Eso hemos tenido que fabricar en aluminio. Y ese anclaje, ese perno tiene que tener una tuerca para sujetar la calamina. Esa tuerca no costaba nada comprarlo en fierro galvanizado, pero no. Hemos tenido que fabricar esa tuerca con un aluminio especial. O sea, anclaje de aluminio, tuerca de aluminio, calamina de aluminio, no pasa nada. Y es más, compramos los sombreritos para proteger pues en la parte de arriba, ¿no? Cuando se hace el anclaje de la calamina y donde queda el pernito ahí afuera, se pone un sombrerito. Ese. Así hemos hecho. Uy, le estamos hablando hoy porque hemos vendido cerca como 10.000 calaminas de 1,10 m de ancho por 1,80 m de largo.
Tenemos, hemos fabricado nuestro equipo para las planchas de aluminio, ondearlos. ¿Ya? Eso es un proceso también, es un proceso de ondeo y láminas ondeadas, ¿no? Con otro modelo también de calaminas, también para superficies más largas. ¿Ve? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Donde estemos, tenemos que estar en la capacidad de poder entender, de poder comprender qué es lo que más puede hacer la empresa. ¿Qué puede hacer la empresa? La empresa vende clavos, pernos, tuercas, nada más. Pero además de eso puede hacer otras cosas, otro tipo de elementos. Por ejemplo, a unos pernos le puede hacer tratamiento térmico, por el conocimiento que tenemos que hay pernos especiales que se usan, por ejemplo, para la sujeción de motores. Los pernos que se fabrican tienen que ser de rosca fina, rosca corriente. ¿Qué tipo de rosca? La rosca fina, ¿cuándo se usa? Ojo, cuando hablamos de todo lo que es pernería, estamos hablando, no se hace por hacer cualquier tipo de rosca ni nada. Se hace uso de la norma de fabricación de pernerías en cuanto con roscas. Y es todo un mundo, todo un mundo. Para cualquier tipo de ensamblaje se requiere un tipo de perno muy especial. No es como nosotros conocemos que tenemos pernitos bastante diferentes tipo, pero no sabemos cuál es el uso real, el uso verdadero que se da a ese tipo de perno. Por ejemplo, los pernos avellanados. ¿Dónde se usan los pernos avellanados? ¿Quién me puede decir? ¿Conocen el perno avellanado? ¿Sí? ¿Sí, Caterín? Álvarez, ¿has escuchado esos pernos? ¿Eh? No Tiene un conozco. uso especial. Eso yo digo, pues no, ustedes ya tienen que estar en este curso con todos esos conocimientos. ¿Qué tipo de pernos van a usar? ¿Cómo van a hacer el anclaje? Ah, no, ingeniero, eso requiere de soldadura. Hay que soldar. ¿Qué materiales para soldar? ¿Qué electrodo vamos a usar? Entonces, todos esos conceptos tengo que tener que aprender, pero a dónde estábamos hablando es que debemos de conocer cuál es la mayor expectativa que tenemos cuando y ustedes, nosotros, mi persona, muy buenos vendedores técnicos. Ya pues yo he trabajado ahí de esa manera, a las finales ya terminé trabajando en el área de logística. Ese era contacto con los proveedores, necesidad de material, insumos, materia prima que nosotros debemos de conocer, ¿no? Y ver precios. Un proveedor de un producto debemos tener 2 o 3 proveedores, alternativas, siempre. Por A o B, este no tiene, al toque, pum, este no tiene, pum, toque. Nosotros, nuestro trabajo va a ser eficiente en el sentido de que le entreguemos todo a tiempo a planta. Yo necesito un tubo de cobre para hacer este componente para la máquina. Ese es otro anécdota para que ustedes conozcan. Eso se trata, por ejemplo, hace poco eso me sucedió. No, seguimos. Explica, bro. ¿Qué dicen? Kevin, Explica, bro. les voy a contar una anécdota. Bien bacán. Ever. En ese entonces, yo ya trabajaba en mí y ya estábamos haciendo nuestro sistema, un sistema informático para comprar materiales, para definir materiales y todo con la codificación correspondiente. Estábamos en ese proceso. Ya a los proveedores. Nosotros somos ingenieros.
Bueno, el ingeniero era jefe del área de palas neumáticas. Ese ingeniero manda una orden de compra, área de logística, donde dice, eh, 6 tubos de cobre de 1 pulgada, de 3 metros cada uno. Ya. Pero yo decía, 6 tubos de cobre de 1 pulgada. Bueno, yo tenía varias dudas. Si me decían tubos de cobre de 3 metros, eran tubos rígidos, ¿sí o no? Duros. De 1 pulgada, en lo que es tuberías de cobre, 1 pulgada tiene con un 0,35 o 1 milímetro de espesor de pared. Ese es el tubo que me estoy pidiendo. Y por ende, yo ya sé que es tubo rígido, pues de 3 metros. Llamo a mi proveedor y le digo, le doy nomás, le copio todo. Ingeniero, se lo entrego mañana. Listo, al toque. Viene el ingeniero de palas. Rolando, ¿cómo fue? ¿Mi pedido ya? Ya, mañana, primera hora ya. Apúrate que estamos muy atrasados en ese pedido. Ya te llega mañana y empiezas a acá. Al día siguiente, a las 9:30, 10, pum, llegan los 6 tubos. ¡Pum! Los entrego. Y este ingeniero en planta con los tubos, ¿saben qué es lo que me ha hecho? Agarró un tubo y lo dobló porque el tubo no lo va a usar perfecto a 3 metros, ¿no? Va a cortar y va a hacer dobleces para poner a la máquina en una forma. Cuando lo dobla, ¡pum!, se fisuró. Uy, ¿qué pasa? Echó el grito al cielo, lo llamó al jefe, al dueño, a nuestro gerente general de la empresa. Ingeniero, mire lo que me ha comprado el ingeniero Agüero. Este tubo no sirve. Mire cómo se ha fisurado. ¿Qué? Así ha comprado. Ingenieros, así ha comprado. ¿Cómo es posible? Ingeniero, esto me demora el trabajo. ¿Se imaginan cómo es, pues, no? Yo ya me había enterado ya por otras personas qué es lo que había pasado. Yo sé lo que ha pasado. Ahora le voy a explicar. El ingeniero me llamó. Orlando, ven. Dije, ¿qué pasó, Olin? ¿Tú le has comprado tubos? Sí, sí le compré, me. Y los tubos están malos, me dice. No están malos. Según lo que él ha especificado, ahí están los tubos. Él no me ha puesto ninguna especificación técnica en cuanto a su necesidad de tubos. Por ejemplo, hablando de una manera más simple, no me ha dicho, ingeniero, estos tubos yo tengo que doblarlos de 45 grados, 60 grados. No me ha dicho. Me ha dicho tubos de 3 metros y puntos. Ahí están los tubos de 3 metros. Ahí está la orden, acá está la guía, todo. Uy, ¿qué hizo el ingeniero, el dueño? Así se hizo. Tiene razón, pues, Rolando, tiene razón. Porque acá nadie se habla de características técnicas ni nada. Está bien, ahora vamos a llamar. Llámale. Le llamamos al ingeniero. A ver, quiero ver cuál es tu pedido, le dijo. Ahí está. ¿En qué parte de tu pedido dice estos tubos sirven para doblar? No decía, pues. Entonces, ¿qué dijo el ingeniero? Pero ingeniero, más de 10 años, 20 años que pedimos este tubo, nunca ha fallado. Pero ahora, ¿cómo va a fallar, pues, ingeniero? ¿Acaso el ingeniero no sabe? Sí sé. ¿Me pedir eso? Ahí está tu tubos. Ahora, si tú me hubiese dicho que vas para poder doblar, yo al toque hubiese pensado que necesitas un tubo recocido, un tubo ablandado para que hagas ese trabajo. Así se pide, le digo. Tiene razón, ingeniero, tiene razón. Usted también se ha acostumbrado a pedir por pedir por pedir. Usted cree que todo lo que usted sabe, saben todos. No, no es así. Aquí hay que hablar técnicamente, hay que hablar con características técnicas de los materiales. Pero, ingeniero, eso no es ningún problema. Ahorita yo recojo mis tubos y le llamo a mi proveedor y le digo que me haga un recocido y mañana no lo trae. Así de simple.
Y a partir de ahora yo quisiera que todos los materiales que pidan, pidan con sus especificaciones técnicas. Hay que enseñarles. Tiene razón Rolando. Así que a partir de ahora, todos los materiales que pides, especificaciones técnicas. Porque Rolando no puede estar, otra persona va a estar, otra que no conoce, pero el que lo lee, el que está pidiendo, al toque, dicho y hecho. Todo. Ya le traje al día siguiente su tubo, ahí sí, lo doblaba, redoblaba y todo, no pasaba nada. Ya ve, es mi pata, pues mi amiguito, tiene razón, hijo, tiene que ser, ya, pues, el bien de todos, pues, le digo. Y no vayan a pensar que no queremos, lo que tenemos que hablar es técnicamente nosotros en ese nivel, le digo. Y lamentablemente estamos acostumbrados, pues, a hacer ese tipo de orden, pero si la persona que no conoce, todos tienen, a partir de ese entonces, en el sistema que estamos haciendo, agreguen especificaciones técnicas de todos sus materiales. Ya, aunque no pidan, ustedes ya que necesitan tú, según el sistema, paradora, y no vamos a tener problemas. Y no hemos tenido problemas. Pero así se aprende. ¿Se dan cuenta? Por eso yo a mis alumnos, a ustedes también, yo creo que les he dicho, hay que hablar bastante con esto. Todo se trabaja por norma. La norma te dice que esto tiene que ser así, 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 te sugiere. Así dicen las personas, los autores que hacen mención sobre la norma. Pero esa sugerencia es una orden escondida. ¿Qué quieres hacer? Hazlo de esta manera. La norma te dice, hace tan, 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 tan. Ahí te va a salir un producto. Ahora, si no lo haces como te dice la norma, te sale otra cosa. ¿Y tienes problema? Ahí está el problema. No has hecho según norma. No has realizado, no has ejecutado según norma. ¿Eh? Ahora se trabaja así. Ahora, pues, no sé si algún momento ustedes van por allá, van a ver, tienen su sistema. Cuando piden un material, pum, aplastan la teclita esta acá, ¡ching! Le sale todas sus especificaciones técnicas, dónde se usa, para qué se usa, todo le sale. Ya más fácil, te facilita todo. Y ese proceso de facilidad, de facilitación, ¿no? De todo, va a hacer que sea más óptimo, que sea más productivo. Vamos a hacer nosotros que se produzca en menor tiempo. No vamos a demorarnos mucho en sus conocimientos. O sea, es beneficio para todos. ¿Ya? Acuérdense que así es, así se trabaja. Pero ustedes, así como yo, tenemos que tener las armas, las herramientas para enfrentar. Y si no conoces, pues, así como ese ingeniero. No, ya sabemos cómo es, usted puede pedir características técnicas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Mm? Blando. Porque ambos tubos se usan, pero se usan para diferentes. Tienen diferentes usos. Eso es lo que hay que aprender. A veces con razón, a veces sin razón, nos puede caer una respuesta, pero hay que aclarar, como les digo, su conocimiento es su herramienta. Acuérdense siempre, ¿ya? Bien, esa es una de las tantas que hay por ahí que me han hecho acordar. Materiales de moldeo. Ya, estos sí son propiedades muy interesantes. Ahora son 40. Vamos a ver, ya hasta 40. Las arenas de moldeo. Regresando al curso. Dice que las arenas de moldeo son cuerpos complejos. Ya estamos hablando de las arenas, ¿eh? La arena donde se va a hacer el arenado, mejor se va a preparar el molde, ¿no? Esta arena. Resultan de la agregación de las rocas graníticas, arrastradas por las aguas y depositadas por orden de densidad en capas sensiblemente paralelas. Tal o mineral reducido por la naturaleza o el hombre a partes muy pequeñas. Se componen esencialmente de sílice.
La arena está compuesta esencialmente de sílice, arcilla e impurezas diversas. Fundición. Se hace necesaria algunas pruebas periódicas. Por ejemplo, los años. Claro. Por ejemplo, una arena que ya se ha utilizado ya no es lo mismo que una. Por eso dice acá que las propiedades cambian por contaminación con materiales extraños por la acción del desmoldeo. Disminución de los tamaños de grano y por la continua exposición de esta a altas temperaturas. Las pruebas pueden ser tanto químicas como mecánicas. Miren esas características que van. Entre las permeabilidades. ¿Cómo entendemos la permeabilidad? La palabra permeabilidad. Hay un término que es impermeable. Eso hemos escuchado en cuanto a la ropa, ¿no? Es permeable, lo otro es permeable. Permeabilidad. Entonces quiere decir que deja pasar o no deja pasar, ¿no? Algo, ¿no? Deja pasar la lluvia, por ejemplo, si es una casaca o no deja pasar. Ahí va el término de permeabilidad, ¿sí? Más o menos para entender, pues para ubicarnos. Ya con ese concepto vamos a leer esto, lo que dice acá. Se dice que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. Ya ve, estábamos por ahí. Estamos hablando, ¿se dan cuenta? La capacidad de absorción pues del líquido, digamos, se expresa en porcentaje de absorción con respecto a la masa y depende para una misma arcilla de la sustancia que se trate. La absorción de agua de arcillas absorbentes es mayor al 100% con respecto al peso. En este caso, la porosidad de la arena es la que permite la permeabilidad y el escape de los gases y vapores formados en el molde. ¿Qué les parece? O sea, después de todo lo que nos ha explicado, a la final, ¡pum!, me da el sentido de la idea, qué es lo que quiere decir, ¿sí o no? Pero como yo ya sé esa primera parte, pues entiendo lo que dice, ¿no? En este caso, la porosidad de la arena es la que permite la permeabilidad y el escape de los gases y vapores formados por el molde. Entonces, ¿cuál es la cohesión? Por ejemplo, acá tenemos un grafiquito, ¿no?, sobre lo que es permeabilidad. Tamaños de granos. Granos gruesos, medianos y finos. Granos, estos son granos regulares y estos son granos irregulares. Los huecos entre los granos gruesos son ocupados por los finos, la que origina una reducción rápida de la permeabilidad. Está tapando más. En términos más rápidos. Entonces, se entiende lo que es permeabilidad, ¿verdad? Una propiedad que debe tener una arena. ¿Han entendido? ¿Sí? A ver, ¿quién me dice? A ver, Uriel, ¿has entendido esa partecita de la permeabilidad? Sí, profe. Claro, claro, Depende del claro. tamaño del grano. Se entiende, ¿verdad? Muy bien. Estamos hablando de la arena. Resistencia. A ver, ¿qué conceptos se mueven en lo que es resistencia en cuanto a lo que es la arena? Dice, la arena debe ser cohesiva, hasta el grado de que tenga suficiente unión, tanto el contenido de agua como el de arcilla. Afecta la propiedad de cohesión. La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son propiedades características de las arenas de moldeo y cuya importancia es crucial en los diferentes usos industriales. La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la separación de las láminas
dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del balance entre la atracción electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del catión. A medida que se intercalan capas de agua y la separación entre las láminas aumenta, las fuerzas que predominan son de repulsión electrostática entre láminas, lo que contribuye a que el proceso de hinchamiento puede llegar a disociar completamente una lámina de otra. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Se entiende? En cuanto a la resistencia, cuando hablamos de resistencia tenemos que tener en cuenta la absorción del agua. Y el hecho de tener una absorción de agua, a ver, se va a manifestar a través de un hinchamiento. Y ese hinchamiento hace que se disocie las láminas unas con otras. O sea, no tiene mucha resistencia. O tal vez, si es medidamente, vamos a hacer que se cohesione mejor. Esa es la resistencia. Estamos hablando de la arena. Sigamos. Plasticidad. ¿Qué horas son? ¿Por qué no me avisan? Las 5:49. Pasar asistencia, no voy a hacer que se me corte. Repito, la plasticidad. Las arcillas son eminentemente plásticas. ¿Bien? Esta propiedad se debe a que el agua forma una envuelta sobre las partículas laminares, produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia, nuevamente, de su morfología laminar, tanto de partícula extremadamente pequeño, elevada área superficial y alta capacidad de hinchamiento. Generalmente esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la determinación de los índices de Arkberg, límite líquido, límite plástico y límite de retracción. Estos límites marcan una separación arbitraria entre los 4 estados o modos de comportamiento de un suelo sólido, semisólido, plástico, semilíquido o viscoso. En la relación existente entre el límite líquido y el índice de plasticidad, ofrece una gran información sobre la composición granulométrica, comportamiento, naturaleza y calidad de arcilla. En gran parte, esta variación se debe a la diferencia en el tamaño de partícula y al grado de perfección del cristal. En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más imperfecta su estructura, más plástico es el metal o el material. ¿Miren? Entonces, ¿cuándo es más plástico el material? Ahí está. Cuanto más pequeñas son las partículas y más imperfecta su estructura. Acá tenemos, ¿no? La arcilla y la sílice. Cantidad correcta de arcilla. Permeabilidad suficiente después de apisonado. Cantidad excesiva de arcilla. Miren cuál es la formación que se da. ¿Ve? Entonces, estamos haciendo un estudio sobre lo que es la arena. ¿No? La refractariedad lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Es de las 17:51. Y tengo que pasar así. Por favor, me hacen recordar que nos vamos a quedar acá. Con esta propiedad de la arena empezamos la próxima clase. Voy a pasar asistencia, por favor. Atentos y me contestan. Pero no sé dónde está esto.